Hola chicos, en este video vamos a mirar los métodos static en Java. Bien, miremos la definición del concepto. Un método static es aquel que en su definición utiliza la palabra reservada static, generalmente para facilitar su llamado desde su propia clase o desde otras, sin necesidad de crear objetos de la clase que lo contiene o que contiene al método static. Si en una aplicación existe una rutina de código que es muy común y se necesita en varias clases, una opción es declarar ese método como static, precisamente para eso, para poder facilitar entonces su llamado. Generalmente hasta el momento, como hemos venido trabajando, es que a la hora de nosotros llamar un método, tenemos que declarar un objeto donde está declarado ese método y por medio del objeto, entonces ahí sí llamar el método. Entonces, en este caso, para evitarnos eso, y si, como les especifica aquí en la diapositiva, si es un método pues que es muy común de llamarlo, entonces pues para evitarse tener que declarar objetos en cada momento, entonces una opción sería antes declarar ese método como static. Para llamar un método static solo se debe especificar el nombre de la clase donde está implementado el método, seguido de un punto y después el nombre del método. Se dice entonces que un método declarado como static pertenece a la clase y no al objeto, precisamente por eso. Entonces, como es estático, pertenece más a la clase. Entonces, a la hora de utilizarlo, simplemente es con el nombre de la clase, más no necesitamos un objeto para su utilización. En Java existen muchos métodos que son declarados como static. Por ejemplo, la clase matemática solo declara e implementa métodos static. Muchos de estos métodos ya los hemos utilizado. Es decir, el concepto de un método estático no es nuevo para nosotros. Que no sabíamos por qué era así o cómo se declaraba o por qué se utilizaba así era otra cosa, pero ya hemos utilizado muchos métodos estáticos, sobre todo pues con la clase matemática, pues para calcular el valor absoluto de alguien, entonces ¿qué hacemos aquí? Pues el nombre de la clase punto ABS. El logaritmo natural, entonces nombre de la clase punto y el nombre del método. Calcular una potencia, nombre de la clase punto POW. Calcular un aleatorio, mat.random, calcular la raíz cuadrada de un número, mat.sqrt. Entonces, mire, todos estos métodos que tenemos aquí cumplen con esa característica que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cómo utilizamos un método de tipo estático? Solamente tenemos que anteponer el nombre de la clase, punto, y llamamos a el método. ¿Por qué se declararon los métodos static dentro de la clase matemática? Para facilitar su uso. Como son métodos que de pronto son muy comunes, de pronto en una aplicación de tipo matemática, pues tenemos que estar llamando muchas veces, por ejemplo, a calcular una potencia. Entonces, para no estar declarando objetos de la clase matemática, pues lo declararon como ese método como static. Los invito entonces a que visiten la API de la clase mat y van a ver entonces que todos los métodos que aparecen ahí pues son declarados como estáticos. Bien. Sintaxis para implementar un método estático. Entonces, para construirlo nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que todo, pues modificador de acceso, que ya sabemos cuáles son, que son public, private o protect. Generalmente, pues estamos utilizando por el momento solamente el modificador de acceso público. Después va la palabra reservada static, después va el tipo de dato que retorna el método, puede ser de tipo void o puede retornar algo, incluso puede retornar también estructuras de datos, y después va el nombre del método. Y pues entre paréntesis, pues la lista de argumentos que necesita el método. Eso es algo opcional, si no necesitamos lista de argumentos, pues simplemente quedarían los paréntesis así vacíos. Y ya pues por dentro del método, bien, pues iría el cuerpo, y finalmente, pues a lo último, un return. Si es que en este caso, pues el tipo de dato aquí es diferente de void. Es decir, decimos que el método retorna entero, pues aquí tenemos que ponerlo para retornar una variable que sea tipo entero o un valor que represente pues el tipo de dato. Por ejemplo, miremos aquí este método que es de tipo estático. Public será pues nuestro modificador de acceso, palabra static, long va a retornar un entero largo y el método se llama factorial y recibe como argumento, necesita como recibir como argumento, pues el número al cual se le quiere calcular el factorial. Factorial, ustedes saben que pues es una serie pues de multiplicación sucesiva desde el 1 hasta el número. Si queremos calcular el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Bien, entonces aquí tenemos pues una implementación muy sencilla pues de calcular un factorial. Lo importante aquí en este caso es pues utilizar el concepto de el método estático.
¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo utilizamos entonces este método factorial? Bueno, aquí simplemente entonces decimos, bueno, ¿cuál es la sintaxis para usar un método estático? Simplemente entonces, tipo de dato y el nombre de la variable. Esto es si el método retorna algo. Si el método no retorna, pues simplemente tenemos que, entonces a partir de aquí, nombre de la clase que contiene el método, nombre del método y nuevamente pues la lista de argumentos si es que lo necesita. Por ejemplo, miremos aquí a la hora de utilizar ese método factorial que implementamos en la diapositiva anterior. Supongamos que tenemos una clase A y en la clase A tenemos un método llamado método 1. Y dentro de método 1 tenemos que calcular el factorial del 5. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo llamamos a ese método estático? Vamos a suponer que en este caso entonces ese método factorial está dentro de la clase utilerías. Y lo llamamos así. Generalmente pues en todo lenguaje de programación existe una clase llamada utilerías que tiene pues una serie de implementaciones de métodos pues que son como muy útiles o que son pues variados. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuestro método factorial pues retorna un número, entonces por eso le decimos, bueno, listo, entonces declaramos aquí una variable tipo long llamado fact y le asignamos lo que me retorne el método factorial. ¿Y cómo lo llamamos? Mire, entonces, nombre de la clase punto nombre del método, igual como hacíamos con la clase matemática. Entonces, en este caso aquí sería utilerías punto factorial. Entonces, no necesitamos declarar un objeto de la clase utilerías para poder llamar a factorial. Simplemente lo llamamos así de bueno. Entonces, ese es pues como la justificación y la ventaja que nos ofrece entonces un método de tipo estático. Miremos entonces aquí algunos ejercicios. Vamos a hacerlos pues implementándolo ya pues en nuestro editor. Entonces, primero que todo, implementar un método estático que reciba un valor numérico mediante un show input dialog, que lo lea y retorne el valor convertido. Una tarea que tenemos que hacer pues muchísimas veces. El método recibe como argumento un string que representa el mensaje a mostrar. Entonces, mire que esa es una tarea muy repetitiva que hemos hecho hasta el momento en todos nuestros ejercicios. Entonces, vengamos aquí y vamos a crear aquí un nuevo proyecto, Java Winamp, Java Application, y coloquémosle entonces aquí ejemplo, vámonos aquí, ejemplo static. Y dentro de ejemplo static voy a crear una clase especial llamada utilerías. Es una clase pues del programador. Es Java class y pongámosle aquí utilerías. Utilerías. Finish. No necesitamos declarar por el momento pues, ningún tipo de atributo porque nuestra clase no tiene atributo, ni tampoco necesitamos constructor. Ya entonces, si no tiene constructor, el compilador en tiempo de ejecución le crea pues uno ahí dinámicamente para poder utilizar la clase, pero tampoco necesitamos un constructor específicamente. Y aquí vamos a comenzar a construir nuestros métodos estáticos. Entonces nos dicen en este caso pues que necesitamos un método que sea público, que me retorne, en este caso, pues, perdón, public static, obviamente public static, y que me retorne un entero. Vamos a llamarlo aquí leer entero. Y que me recibe, el método, el enunciado me dice aquí, el método recibe como argumento un string, que representa el mensaje a mostrar. Entonces, digamos que aquí va a recibir un string. String mensaje. ¿Listo? String mensaje. Bien. Es la típica operación de utilizar un string que va a ser entonces la entrada y le asignamos pues de la clase JOptionPaint punto show input dialog. El show input dialog y que le mandamos aquí pues el mensaje. Queremos que muestre pues por pantalla. ¿Qué hacemos después? Bueno, declaramos una variable de tipo entero llamada número y le asignamos entonces el proceso de conversión integer.parseInt y convertimos entrada. Y finalmente entonces retornamos pues el número convertido. La cadena convertida pues ya a número, básicamente. Y mire que esta es una operación que tenemos que hacer muchas veces en nuestra aplicación. Entonces, ¿por qué no convertir eso en un método? Y cuando intentemos leer un entero, pues llamamos al método más fácilmente. Hagamos entonces por acá un archivo de prueba. Vamos a hacer entonces un Java main class y vamos a entrar aquí text. ¿Listo? Text static y finish. Venimos entonces acá a nuestro main y entonces yo le digo aquí, listo, necesito leer un valor de tipo entero. Entonces digamos, listo, aquí va a ser entonces el número, pongámosle num. Y le asignamos ¿qué?
vamos a llamar ese método estático. ¿Cómo lo hacemos? La clase utilerías, punto, y ya me reconoció aquí, pues apenas tenemos un solo método, leer entero. ¿Qué mensaje quiero entonces que me ingrese aquí? O que me muestre aquí, ingrese un número entero. Y entonces listo, ya leímos y nos ahorramos tener que hacer pues toda esa conversión que generalmente pues hacíamos hasta el momento. Entonces de aquí adelante vamos a trabajar pues mucho con este tipo de métodos así pues para que nos ahorremos tiempo ahí. Obviamente pues la clase utilidades pues tiene que estar dentro del mismo paquete pues donde la vamos a utilizar, ¿no? Donde está pues la clase que está llamando pues al método. Entonces, digámosle aquí text, listo, ingrese un número, el 15, y bien, por acá me mostró pues el 15 para hacer la prueba. Primer método entonces de tipo estático. ¿Qué me dicen por acá? Segundo, implementar un método estático que reciba como argumento un array A de tipo entero y retorne la cantidad de elementos pares que hay en A. Es un recorrido sencillo dentro de el arreglo. Vamos a entrar aquí a nuestro método, a nuestra clase utilerías y creemos otro método, public static, listo, me retorna un entero que es la cantidad de números pares. Entonces digámosle aquí contar pares. Y me dice entonces que nuestro método tiene que recibir un arreglo de tipo entero. ¿Listo? Entonces llamémoslo aquí arreglo. Y me retorna la cantidad de números pares que hay dentro del arreglo. Dejaremos aquí entre una variable llamada contador y le asignamos 0. Hacemos un recorrido normal del arreglo. Utilicemos aquí el punto length para que nos calcule de una vez cuántos elementos tiene el arreglo. Y por dentro, pues simplemente hacemos un condicional. Si arreglo en la posición y es igual, perdón, residuo de 2, ahora sí, es igual que 0, listo, ya encontramos un número par. Por lo tanto, entonces contador más más. No necesitamos hacer nada más y finalmente entonces retornamos contador. Ese entonces es nuestro arreglo. En nuestro arreglo entonces lo recorremos y te nos retornaría en este caso pues cuántos pares hay ahí mediante un método estático. Vamos a hacer la prueba. Voy a declarar aquí un arreglo, voy a llamarlo A y voy a inicializarlo así. Obviamente pues se puede leer, se puede llenar, bueno, ya esa parte pues ya la hemos visto. Voy a llenarla entonces con estos valores. Listo, y 46. Entonces, ¿cuántos pares tendríamos aquí? Tendríamos 1, 2, 3, 4 pares. Y vamos a llamar a nuestro método estático. Entonces, dámosle aquí a una variable también con pares o contador de pares. Le asignamos que de la clase utilerías, punto contar pares. Y le mandamos quién? Pues el arreglo A. Hace el proceso y nos devuelve. Listo. So, y digámosle entonces aquí, listo, muéstreme contador de pares. Verifiquemos nuevamente. Bueno, el primerito, listo, digámosle pues aquí 47, ok. Y después entonces llamamos al método contador de pares y me dice, listo, ¿cuántos pares hay? Hay 4 pares dentro de ese arreglo. Bien. Sigamos aquí. Implementar un método de tipo estático que reciba como argumento un array A de tipo int, de tipo entero, y retorne un array B con los elementos pares de A. O sea, aquí ya la cosa pues como que se complica un poquitico, ¿no? Entonces, le mandamos un array A con valores y el método tiene que retornarnos un array B, pero solamente con los pares que hay en A. Para ello, entonces, pues necesitamos saber cuántos pares hay, ¿cierto? Entonces, una manera de hacerlo, entonces sería, bueno, ¿por qué no utilizamos ya un método que tiene eso? Entonces, en este caso, pues, este tercer punto, pues, obviamente es para que lo utilicemos también o necesita utilizar el punto número 2, ¿bien? Entonces, sigamos aquí. Entonces, vamos aquí a nuestra clase utilerías. Entonces me dice, bueno, un método de tipo público, estático, que me retorna que un arreglo. Entonces ya de tipo entero. Entonces sería pues con corchetes. Y entonces digámosle aquí que sería arreglo pares, por ejemplo. Y me recibe entonces en este caso pues un arreglo de manera general, también de tipo entero. Primero que todo tenemos que saber cuántos pares tiene arreglo para poder entonces darle tamaño al otro arreglo que va a tener los pares. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero que todo, pues le decimos, mire, int, cantidad de pares. Y le asigno ¿qué?
¿puedo llamar un método estático? Pues puede llamar a otro método estático que esté en la clase también. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Contar pares, ¿listo? Y le mandamos el arreglo. En este caso aquí, pues no es necesario, como los métodos están en la misma clase, entonces no hay que ponerle aquí el nombre de la clase. El nombre de la clase se pone cuando el método es llamado por fuera de la clase que lo está declarando, como lo estamos haciendo aquí en la clase de prueba. De aquí que le decimos, listo, cuénteme cuántos pares hay en arreglo y dependiendo de eso, entonces vengo y declaro pues aquí el arreglo de los pares. Entonces digámosle aquí arreglo, listo, arreglo pares igual new. ¿De qué tamaño va a ser? De la cantidad de pares. Can pares. Bien. En este caso aquí pues nos coincidió el nombre del arreglo con el nombre del método. Pues, no pasa nada, pero bueno, es como, es mejor no para no confundirnos, pero bueno, entonces dejémoslo así. Listo, entonces ya tenemos aquí que esto ya tiene un tamaño ya definido. Entonces ya sabemos cuántos van a ser. Hacemos un recorrido dentro de el arreglo normal, el arreglo que estamos recibiendo aquí que sería arreglo, y hacemos la misma pregunta. Si lo que tiene arreglo en la posición I, residuo de 2 es igual que 0, es porque hay un número par ahí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que comenzar a llenar arreglo pares. Pero entonces para ello necesitamos tener entonces un índice especialmente para este arreglo, porque no podemos traer con el mismo índice I. El índice I me recorre arreglo. Y necesitamos otro índice, voy a cargar aquí otro índice, pongámosle aquí índice AP, índice del arreglo de los pares, para que mueva este arreglo de acá. Entonces le diríamos aquí arreglo pares en la posición IAP, el índice del arreglo pares, le asigno lo que tenga arreglo en la posición I. Y después le decimos que a este índice lo aumentamos. Te vuelvo y repito, no podemos mover los dos arreglos con el mismo índice, no. Tenemos que ser índices independientes ahí para cada arreglo. Entonces, cada que cumpla con que dentro del arreglo hay un número par, pues viene y lo mete aquí en arreglo pares. Y finalmente entonces decimos, listo, retórneme arreglo pares. Ya vimos pues que un método puede retornar una estructura de datos. En este caso estamos retornando pues un arreglo. Bien, retorna arreglo pares. Venimos entonces acá, vamos a probar. Listo. Vamos a hacerlo con este mismo arreglo de acá. Entonces le decimos lo siguiente aquí. Necesitamos entonces es un arreglo aquí. Entonces digámosle, bueno, arreglo. Listo. Le asigno directamente. Le asigno entonces de la clase utilerías punto y llamamos al método arreglo pares y le mandamos a. Y no hay necesidad de darle tamaño aquí, no. Directamente con lo que me retorna arreglo pares, de una vez entonces lo mandamos aquí hasta lo estamos definiendo y ya pues el compilador ya le da el tamaño pues necesario. ¿Qué hacemos después? Recorrer para hacer la prueba en este caso. Vamos a recorrer en este caso pues ese arreglo. Y por pantalla entonces hacemos un show para verificar qué es lo que tiene entonces ese arreglo. Vámonos aquí y salto el print LN para que haga salto de línea. Bien, verifiquemos. Run file. Bueno, el primero, que es leer esto. Después que me dice, bueno, el 4, que era pues que me decía pues cuántos pares habían en el arreglo A. Y después entonces el arreglo pares ya me dice, bueno, ¿qué pares hay ahí? Está el 56, el 10, 78 y el 46, listo, que son los que tenemos aquí como números pares. 56, 10, 78 y 46. Ahí quedó entonces nuestro arreglito de solamente números pares. Cuarto, implementar un método estático que reciba como argumento un string A y retorne la cantidad de dígitos presentes en A. Vamos a recorrer un string. Casi no hemos trabajado con variables de tipo string. Bueno, más adelante vamos a ver un videito especial donde les muestro pues algunas de las funciones más comunes de la clase string y cómo manipular o sacar información pues de una cadena. En este caso entonces aquí, bueno, entonces public static
que me retorne todo un entero porque es cantidad de dígitos. Y entonces digámosle aquí, contar, así como le pusimos, contar dígitos. Entonces me dice que recibe un string, que en este caso pues representa pues a una cadena cualquiera. Necesitamos entonces una variable aquí contadora, inicialicémosla en 0. Y voy a recorrer cadenas. Resulta que una cadena en Java, un string, es como si fuera un arreglo. Entonces cada letrica se va almacenando como una casilla. Y las casillas comienzan con índice 0. Entonces venimos aquí y le decimos, bueno, hagamos un for. Voy a decirle aquí punto len a ver qué me detecta. Bueno, entonces sería cadena. Entonces aquí le ponemos cadena. Punto, bueno, no sería punto len, así, sino como método. Entonces, dentro de la clase string existe un método llamado len. ¿Qué me hace? Pues me calcula cuántos caracteres tiene una cadena. Y por dentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir obteniendo cada letrica que está almacenada en cada posición de la cadena. Como ir sacando pues de un arreglo. Entonces vamos a utilizar aquí una variable de tipo char y la vamos a llamar letra. Y a esa variable le asignamos lo siguiente. Lo que tiene cadena punto char at. Este método char at ya lo hemos trabajado por allá cuando vimos la parte de funciones de entrada y salida. Entonces utilizamos el método char at para leer, por ejemplo, un carácter o solamente atrapar un carácter, pues finalmente. Entonces vamos a utilizarlo nuevamente aquí. Entonces el método char at, ¿qué hace? Para recordar rápidamente, entonces obtiene el carácter que esté especificado por el índice o que esté almacenado en el índice. Entonces, como el índice aquí pues comienza desde 0, como si fuera un array, entonces el método char va y obtiene esa letrica y la asigna acá. Y entonces ya en este caso aquí pasemos un condicional sencillo. Puede ser o puede ser con un switch. Voy a hacerlo aquí con un condicional. Entonces, si letra es igual a un 1, ¿sí? Me están diciendo pues que si son los dígitos, ¿no? Entonces tengo que compararlos como si fueran caracteres. O, y comenzamos entonces aquí, que si letra o si lo que se obtuvo ahí es un 2. O, y así sucesivamente. Entonces voy a ir copiando aquí. Vale por acá, entonces que si eso es 3, que si eso es 4. Hay otra manera de hacerlo pues mucho más fácil, pero voy a hacerlo pues en este caso aquí así. Por ejemplo, con la clase carácter es más fácil hacerlo, pero voy a hacerlo pues aquí a punta de condiciones pues también para repasar esta parte aquí. Entonces sería 7, 8, aquí me faltó una O al final, O, y le decimos por acá letra 9 o si es un 0. ¿Listo? Ahí estamos preguntando pues por todos los dígitos. Si se cumple con que letra es cualquiera de estos, entonces ¿qué le decimos aquí? Pues que al contador más. Y finalmente entonces aquí le decimos, bueno, retórneme contador. Como le digo en este caso, pues aquí esta parte se puede haber hecho mucho más corta utilizando la clase carácter. Entonces los invito a que investiguen un poquito la clase carácter y los métodos que tiene internamente. Por ejemplo, aquí habría un método que se llama isDigit. Entonces él me diría si es dígito o no. Bueno, yo lo hice así para que ustedes pues lo puedan implementar de otra manera, pues mucho más sencillo y mucho más corto. Bien, miremos entonces cómo funcionaría nuestro método contar dígitos. Entonces venimos acá al ejemplito. Tenemos una cadena aquí, listo, digámosle que llama cadena, igual, y le decimos entonces, hola mundo en Java. Y pongámosle pues el año actual, 2022. ¿Cuántos dígitos va a tener esta cadena? Pues me va a decir pues que 4 dígitos. Entonces aquí a una variable contador de dígitos, vamos a decir condit, y llamamos a la clase utilerías punto y contar dígitos y le mandamos la cadena. Y finalmente entonces hacemos un show. Decimos listo, muéstreme contador de dígitos. Verifiquemos. Bueno, el primero. Listo. Después que me dijo por acá, me sacó, bueno, que cuántos pares habían, los pares que había en el array A y cuántos dígitos hay. Pues en este caso hay 4 dígitos dentro de esa cadena.
Listo. Verifiquemos por acá entonces otro. Me dice por acá en este caso entonces quinto, para terminar. Implementar un método estático que reciba como argumentos dos arrays A y B de tipo entero y retorna una array C con todos los elementos de A y B. Como hacer una especie como de unión. ¿Bien? No de unión de conjuntos porque pues ya habría que quitar pues, los elementos pues, repetidos. ¿No? Aquí es como una unión, pero como de que, bueno, dentro de un array pues queden todos los elementos. Bien, de otros dos. Entonces vengamos aquí a nuestra clase utilerías. Listo, entonces me dice, bueno, public static, bien, este me retorna también un array de tipo entero, bueno, y le decimos entonces como unir, bien, y unir entonces me recibe dos arreglos, digámosle aquí, arreglo 1 y otro arreglo que sería el arreglo 2. Primero que todo tenemos que declarar entonces el arreglo resultante, listo, entonces digámosle aquí pues resultado o resultante igual new de tipo entero. ¿Y de qué tamaño va a ser este arreglo? Pues tiene que poder albergar los datos del arreglo 1 y el arreglo 2. Entonces vamos a calcular el tamaño del arreglo 1, punto length, más el tamaño del arreglo 2, punto length. De ese tamaño declaramos nuestro arreglo resultado. Necesitamos en este caso entonces también un índice para movernos a través de ese arreglo resultado. Después que le decimos en este caso aquí, vamos a recorrer, aquí con el punto len, vamos a recorrer arreglo 1 inicialmente. Recorremos arreglo 1. Y a medida que vamos recorriendo arreglo 1, vamos llenando resultado. Digámosle aquí, a resultado en la posición IR, le asigno lo que tiene arreglo 1. Ya estaba ahí. En la posición I. Y el índice de resultado lo movemos también. Entonces, así como hicimos con el ejercicio anterior. Entonces, para mover dos arreglos ahí y que los dos arreglos no sean del mismo tamaño o que tengamos que recorrer de manera diferente, es mejor hacerlo pues con índices por aparte. Entonces ya aquí vamos recorriendo el primer arreglo, vamos llenándolo aquí en resultado y hacemos otro bucle for para recorrer el arreglo número 2. Le decimos aquí nuevamente aquí punto lem, le decimos listo, aquí vamos a recorrer, espero, arreglo 2. Igualmente hacemos lo mismo aquí. Entonces al resultado, al arreglo resultado en la posición IR, asigne lo que tiene arreglo 2 en la posición I. Y movemos el índice de resultado. Finalmente entonces retornamos ¿a quién? A resultado. Que nuestro arreglo pues ya con los elementos de A y B. Ok, vamos a probar entonces aquí en nuestra prueba. Tenemos entonces aquí un arreglo 1. Voy a hacerlo aquí, así asignado de una vez. Entonces, digámosle 1, 2, 3. Listo, este es nuestro primer arreglo. Y tenemos otro por aquí. Listo. Entonces, digámosle que este es el arreglo 2. Y el arreglo 2 entonces pues tiene el resto de números hasta el 6. Entonces 4, 5, 6. Obviamente pues pueden ser, no tienen que ser de igual tamaño pues ambos arreglos, ¿no? No. Vamos a hacerlo hasta el 7. Y tenemos un arreglo resultado, pongámosle aquí R, y le asignamos ¿qué? De la clase utilerías, punto, y llamamos al método unir. Y le mandamos arreglo 1 y le mandamos arreglo 2. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos? Un bucle aquí para recorrer. Vamos aquí punto len. Vamos a recorrer a R. Ya me lo tomó ahí. Y simplemente, ¿qué hacemos aquí? Un show. Show. Y recorremos R en la posición I. Le pongo un saltico de línea aquí para que no nos quede pegado pues tanta rutina y no nos perdamos aquí. Entonces, un saltico de línea aquí.
otro salto de línea aquí antes de cada ejemplito. Hasta ahí. Bien, lo vemos nuevamente. En el primero que me pide un número cualquiera, y después entonces ahí sí ejecuta las demás. Entonces tenemos aquí que el último que estábamos probando, mira, aquí me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí me quedó entonces ya un arreglo con los elementos de A y B resultantes. Bueno, ese es algunos ejemplos pues de la implementación y la utilización de métodos estáticos. En la plataforma entonces quedan propuestos varios ejercicios para que sigan practicando pues esta parte de los métodos estáticos. Hasta la próxima, chicos.